Pasaron 9 meses desde que las autoridades federales y de Chihuahua aseguraron que encontrarían y detendrían al asesino de los 2 jesuitas de Cerocahui, de la Tarahumara, aquel hecho que conmovió como pocos a México. Pasaron los meses, las autoridades detuvieron a 34 personas, pero no al asesino, un señor José Noriel Portillo, apodado El Chueco. Los policías, los soldados, los guardias nacionales no pudieron dar con él. Hoy se supo que el Chueco está muerto, que alguien lo mató. Alguien, un grupo criminal enemigo o su propio grupo, o vaya Dios a saber quién. Pero el Chueco está muerto. Murió sin ser detenido por las autoridades. La verdadera victoria no la obtiene ninguna autoridad, la obtienen los ciudadanos, porque uno de los personajes que más generó violencia en la zona, que la tiene asolada, pues está fuera de combate y fuera del juego. Para los jesuitas, para la Compañía de Jesús, el hecho de que José Noriel Portillo, el Chueco, haya sido localizado muerto no es un triunfo de la justicia mexicana. Expresaron los jesuitas, este desenlace no es el que esperábamos ni es por el que trabajamos. La ausencia de un proceso legal con relación a los homicidios de los 2 sacerdotes implicaría un fracaso del Estado mexicano frente a sus deberes básicos y confirmaría que en esa región las autoridades no detentan el control territorial. Tajantes los jesuitas. La muerte de esta persona no es un triunfo de la justicia mexicana. Buenas noches. ¿Quién mató al Chueco? Y si era una persona tan buscada, ¿cómo pudo librar 9 meses a las autoridades? Y si era tan buscado, ¿por qué su cadáver pasó 72 horas antes de que lo identificaran? Antes de que se dijera que sí, que era él. Estaba empecherado el ejecutado. Encuentran a un hombre sin vida en camino de terracería. Hombre asesinado a balazos en Picachos, Choix, Sinaloa. Así, cabecearon el sábado algunos portales de noticias el hallazgo del cuerpo de un desconocido, que llevaba más de 24 horas tirado en la orilla del camino. Una llamada anónima alertó a la policía del muerto. Era un caso extraño en la región, porque no hubo reporte de balaceras y ese cuerpo, a diferencia de otros encontrados en la zona, no tenía un narcomensaje ni huellas evidentes de haber sido maniatado ni de tortura. Parecía que esta vez la escena del crimen era el mensaje de los ejecutores para las autoridades. El cuerpo estaba a la vista para que fuera encontrado, con un característico chaleco táctico que portan los sicarios, un tiro de gracia y 16 cartuchos percutidos de armas de fuego de grueso calibre. El cuerpo permaneció en calidad de desconocido más de 72 horas, aún siendo un objetivo prioritario por quien había recompensa. Apenas anoche la Fiscalía de Chihuahua fue informada por la de Sinaloa que tenían en la morgue de Los Mochis el cuerpo de un hombre con las características de José Noriel Portillo, el presunto asesino de 2 sacerdotes jesuitas, un guía de turistas y un joven aficionado al béisbol en Cerocahui, Chihuahua, hechos de hace 9 meses. La Fiscalía General del Estado nos reporta que exclusivamente encontró el cadáver de un sujeto y que lo encontró aproximadamente 24 horas posteriores al momento de su muerte. Por eso las fotografías que han aparecido de este sujeto aparecen ya con un rigor mortis avanzado. La identificación del cuerpo abandonado la hizo antes que las autoridades, la propia familia del Chueco. Aunque tengo referencias ya de la identificación del cuerpo por parte de Diana Carolina Portillo, que es hermana de este sujeto, no podremos dar por confirmado con toda fehaciencia el asunto hasta que no tengamos pruebas científicas que acrediten que el cuerpo que se encuentra en estos momentos en el CEMEFO de la ciudad de Los Mochis corresponde
al del Chueco. Mientras se confirma con prueba de ADN la identidad del cuerpo, este es resguardado por militares y policías ministeriales en una funeraria de Los Mochis, Sinaloa. Un fuerte dispositivo de seguridad para un muerto que en vida fue buscado por decenas de policías, militares y marinos, también en esta zona de los límites de Sonora y Sinaloa, sin éxito. Extrema seguridad para un sicario que estuvo al servicio y bajo la protección de una facción del cártel de Sinaloa. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que los operativos de búsqueda obligaron a este señor a moverse hacia Sinaloa. La gobernadora dio por confirmado este hecho y bueno, pues así las cosas en Chihuahua, en la Tarahumara y en Sinaloa. En otra parte del país, otra vez un encargado de la seguridad. Hoy, el subsecretario de Seguridad Municipal de Guanajuato, el señor Jesús Alejandro Camacho, fue asesinado. Lo mataron en la tarde en la comunidad de Puentecillas. Viajaba en su camioneta, lo interceptaron hombres armados, le dispararon y lo mataron. Y aunque se montó un operativo de búsqueda y se decomisó una camioneta en donde al parecer viajaban los agresores, hasta esta hora no hay detenidos. Jesús Alejandro Camacho Escobar tenía 41 años, trabajaba en la Policía Municipal de Guanajuato. Desde hace 5 años era un personaje muy visible en ese cuerpo policíaco. En la tarde se registró en Michoacán, en Zitácuaro, un enfrentamiento. Otra vez, hombres armados, soldados, guardias nacionales, policías estatales. Esto dejó 2 supuestos criminales muertos, así como un guardia nacional y un policía estatal heridos. En el lugar se aplicó un operativo por aire, por tierra, se aseguraron armas y una granada. Mientras ocurría este enfrentamiento, hombres armados incendiaron una combi del transporte público en otra colonia, en La Palma. En otro punto de Zitácuaro, en la colonia Lomas de Oriente, incendiaron una tienda Oxxo. Hasta el momento no se reportan detenidos por estos hechos. Bueno, el mapa cotidiano de distintos lugares del país. Hoy el Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer la incidencia de delitos de febrero. Se registraron 2.357, sumando asesinos más feminicidios. Es una reducción respecto del mes anterior. 86 personas asesinadas en México en enero, 84 en febrero. Con estas cifras, el total en las cifras oficiales de personas asesinadas en el sexenio supera los 145,000. Otro delito, un delito que bajó, fue el robo con violencia. En febrero se registraron menos, 1,700 menos robos con violencia que en el mes anterior. En cambio, el secuestro se fue para arriba, 44 en enero, 64 en febrero, pero otra vez esos 64 son las cifras, es la cifra oficial. Si lo comparamos con el que dio a conocer hace unos días la organización Alto al Secuestro, una vez más no tiene nada que ver. Alto al Secuestro registró en febrero 116 víctimas contra 64 del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El lunes vimos cómo se llevaban secuestrado a un empresario, un señor Cipriano Torres, en Chetumal. Esto ocurrió el domingo, iba llegando a su casa, los captores lo sometieron, lo subieron a un auto. Hoy autoridades de Quintana Roo confirmaron que encontraron el cuerpo del empresario con signos de violencia. Su esposa había denunciado que el señor Cipriano Torres había recibido llamadas de extorsión y cobro de derecho de piso. Así se lo llevaron. Está muerto. El gobierno de Estados Unidos subió el volumen hoy en su crítica contra México, pero vamos por partes. Temprano, el presidente López Obrador se fue duro otra vez contra el Departamento de Estado de Estados Unidos. ¿Por qué? Por el informe de derechos humanos que aborda la situación en México.
Lejos quedaron los días en los que se prodigaban afecto y entendimiento. Hoy, estos días, dos temas tensan la relación entre México y Estados Unidos: fentanilo y derechos humanos. ¿Cómo es eso de que torturamos? A ver, las pruebas. ¿Cómo es eso de que hay masacres? ¿Cuáles? Si ustedes ven el informe del Departamento de Estado, es un bodrio. El bodrio, la cosa de mal gusto a la que se refiere el presidente, es el informe sobre la situación de derechos humanos en México, publicado por el gobierno de Estados Unidos. Un informe sin sustento que utiliza la calumnia, agregó el presidente desde Palacio Nacional. Casi al mismo tiempo, en Washington, D.C., la cabeza del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, también le subía al tono. Durante una audiencia en el Senado estadounidense, aprovechó la pregunta del republicano Lindsey Graham para dejar en claro cómo ve a México. Are there places in Mexico that the government of Mexico does not have control? I think you see significant insecurity in parts. Well, my question is: are they ungoverned? Are there sure places? That there are individual places, communities. Are there drug cartels in control of parts of Mexico, not the government of Mexico? I think it's fair to say yes. El tema de fondo: fentanilo. En la comparecencia del secretario Blinken ante el Comité de Asignaciones del Senado, Graham insistió en que la droga que se importa desde México está matando a decenas de miles de estadounidenses. Do you agree it's now time to change our policy because it's not working, or do you think it is working? I think that, Senator, first of all, you're exactly right about the insecurity in Mexico. As I said, the Mexican people themselves are the number one victims of that insecurity. Derechos humanos, paneles comerciales, inseguridad, drogas, frontera común. Esta es la paleta de desencuentros recientes. Falta saber si la brecha que se abre entre vecinos se va a poder pegar. Arriba de este señor que vemos, Antony Blinken, el cargado del Departamento de Estado de Estados Unidos, solo está el presidente Biden. Y hoy dijo el señor Blinken, habló de un problema muy serio de inseguridad en México, difícil de ocultar, y dijo: sí, los cárteles controlan partes del territorio mexicano. Lo habían dicho senadores, lo había dicho un general, el responsable del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos. No lo había dicho un funcionario del rango, de la jerarquía de Antony Blinken. Hoy lo dijo. A propósito de estadounidenses que vienen a México, de la violencia a México, vamos a ver esto de lo que se ha hablado en los últimos días: el reforzamiento de medidas de seguridad en Tulum, uno de los destinos preferidos por turistas de Estados Unidos, en la Riviera Maya. Lleva semanas con problemas de inseguridad, y el gobierno municipal tomó algunas medidas pues para proteger a los turistas, pero no todos están de acuerdo. Este fin de semana fue el primero en Tulum con la reducción de horarios en antros y bares, luego de que el gobierno municipal tomara esta medida ante la ola de violencia de las últimas semanas en este destino turístico. Puede ser un poquito peligroso durante la noche, pero durante el día es ok. Mis amigos de México City, mis amigos mexicanos, me dicen como cuídate en Tulum, en Cancún, en toda esta parte de México. A mucha gente local les preocupa más que a la gente que viene del extranjero, porque pues ellos vienen 2 o 3 días y se quedan y se van, pero los que estamos aquí sí es un poco más difícil, porque ya no nos da la seguridad de salir bien a un lugar, a tomar una cerveza en un bar o simplemente a la calle. Entonces sí es un poco preocupante nada más. Las balaceras y ejecuciones, tan solo 6 en la última semana, tanto adentro y afuera de bares, antros y cantinas, sumado a la alerta de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos, provocaron que el municipio anunciara estas medidas, consistentes en limitar la venta de bebidas alcohólicas hasta la 1 de la mañana en la zona costera y 2 de la mañana en la zona centro, así como cerrar en su totalidad los establecimientos media hora después.
La verdad veo muchos patrulleros y todo, pero no siento que hagan algo, ¿no? De verdad. ¿Tú cómo te sientes en lo particular aquí? Y un poco me da miedo salir así de noche y eso, pero bueno, nada, hay que salir a la vida, ¿no? Los trabajadores que le tratan de dar vida a la noche también lo resintieron. El turismo se está acabando, la gente ya no viene por el miedo a que les pase algo, ¿no? Con todo lo que está pasando. Pues que es una tristeza que haya ese tipo de situaciones en un lugar tan bonito, ya que ahuyenta el turismo y pues eso nos perjudica a todos, ¿no? Pero la noche no es el único problema. Por eso el municipio también anunció el reforzamiento de 70 elementos de la Marina que recorren no solo la zona turística de noche, sino también el pueblo de Tulum de día. Se siente la inseguridad hasta para venir a trabajar. Si quieres salir un día a las 8 de la noche o caminar en el parque, no sabes a qué hora se va a ver un balazo, una bala perdida. Entonces es algo, pues sí, que da de pensar mucho para el momento de querer salir. Tulum. Claudia, buenas noches. La inseguridad, Ciro, nuevamente poniéndole freno a la llegada de turistas en México. Buenas noches. Que siguen llegando. Que siguen llegando. Veremos cuántos más llegan. Ojalá lleguen más. Ojalá lleguen más. Ojalá. Ahora, por unanimidad, Ciro, el Pleno del Senado aprobó hoy la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. En pocas palabras, los deudores alimentarios que hayan dejado de cumplir con sus obligaciones en más de 90 días serán fichados. Y no solo eso, prácticamente serán borrados del mapa mientras sigan en esa lista. El dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes impedirá que los deudores alimentarios puedan tramitar licencias para conducir, la credencial del INE o el pasaporte. Incluso contempla medidas de restricción migratoria para impedir que los deudores puedan salir del país. También se verán impedidos para realizar trámites ante notario público como la compra o venta de casas. No podrán participar como candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ser jueces locales o federales. El dictamen señala que de manera homologada en todo el país, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario con la finalidad de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para poder realizar los trámites mencionados. También se requerirá este certificado en las solicitudes de matrimonio. Si bien no será condicionante para casarse, el registro civil deberá informar a los contrayentes si alguno se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Todo esto mientras no se pongan al corriente en los pagos. Ahora, representantes de 5 organizaciones ciudadanas fueron a las oficinas de la Suprema Corte de Justicia para entregar 35,000 firmas y exigir la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel. Pero cuando hacían el anuncio afuera de la Corte, pasó esto. Pues así fueron interrumpidos a gritos por otro grupo que simpatiza con Morena y con el presidente López Obrador. Como vimos, nuevamente ese grupo lanzó consignas contra la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. Al final de los representantes de estas organizaciones que piden la renuncia de la ministra Yasmín Esquivel tuvieron que retirarse y entregar sus firmas en la oficialía de partes de la Corte. Parece que es un plantón allá afuera de la Corte, de estas personas agresivas en contra de la ministra Olga Piña. Una vez más. En otras cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial ordenó la restitución de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Que ya estaba restituido. Sí, aunque Edmundo Jacobo retomó su cargo desde hace 9 días por orden de un juez, hoy el tribunal resolvió la impugnación que el INE había presentado sobre este tema. Por la tarde, el gobierno federal, a través de la Consejería Jurídica, criticó fuertemente la resolución del tribunal. El gobierno federal acusó a los magistrados que votaron a favor
Reyes Rodríguez, Felipe Mata y Janino Tálora de formar parte de un bloque dentro del tribunal que sistemáticamente resuelve asuntos que no son de su competencia o que contradicen abiertamente los criterios de la Suprema Corte de Justicia. El comunicado de la Consejería Jurídica acusa a los magistrados de ser parte de una guerra jurídica contra la transformación de las leyes electorales y cierra diciendo que van a combatir esta resolución. Hoy se informó sobre la detención de 9 policías que habrían tenido que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Son 7 policías estatales de Guerrero detenidos en Chilpancingo, 2 municipales de Huitzuco detenidos ayer en Iguala. Los 9 tenían orden de aprehensión por desaparición forzada cometida contra los normalistas de Ayotzinapa. Hace 7 meses, la Fiscalía General de la República solicitó 83 órdenes de aprehensión por este caso en la misma causa penal por la que fueron encarcelados 4 militares el año pasado. Hoy se detuvo a estos policías municipales. No te puedes ir sin decirnos a quién le echaban porras. No me puedo ir, ¿A quién vitoreaban Ciro. así? ¿Cómo ves? Así la ovación a una expresidenta. Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum. No. Una No. expresidenta en problemas ¿Santiago Krill? con la justicia, No. Cristina Kirchner. Era Argentina. En Argentina. Sí. En diciembre supimos que recibió una sentencia de 6 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. Esto que vimos fue en un mitin ayer organizado por representantes de izquierda. Ahí, por cierto, Cristina Fernández dijo que va a apelar la sentencia. Pero bueno, eso en Argentina. ¿Qué pasó hoy con Trump? Pues hoy a Trump el gran jurado le dio un respiro. Suspendió las discusiones hasta previo aviso, lo que retrasa su posible detención. No está claro si se reunirán mañana o hasta cuándo retomarán estas reuniones. Manifestaciones, sí, algunas esporádicas como las que estamos viendo en pantalla. ¿Sí son fotos o como las de ayer? ¿Son fake news? No son fake news tampoco. Sí se disfrazó un Es señor un así. manifestante disfrazado de Donald Trump. Sin duda, imágenes que acapararon los reflectores. ¿Y qué le va a pasar a Trump? Todavía no lo sabemos. A ver cuándo retoman las conversaciones y después de eso veremos si se le acusa o si no se le acusa y si después de ello viene o no viene la detención. Proceso largo. Será un proceso largo, Ciro. Gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias. Por primera vez en mucho tiempo, ojalá que Banco de México, ojalá que Victoria Rodríguez Ceja y los miembros de la Junta de Gobierno ahora sí sigan estrictamente a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Lo que hicieron hoy. Lo que hicieron hoy y lo que dijeron hoy. Cuando todo... Primero, ¿qué hicieron? Vamos por Bueno, partes. venga. Aumentaron 25 puntos base la tasa de referencia, el nivel más alto en los últimos 17 años. Había quienes esperaban que no lo aumentaran, que detuvieran las alzas para no dañar a los bancos, porque los bancos se están viendo muy afectados por el alza en las tasas, para no detener a la economía. Y el mensaje de la Reserva Federal es, la inflación está muy alta, que en Estados Unidos está en una clara tendencia de disminución. La inflación está muy alta y es más importante contener la inflación y controlarla, que incluso no lo dicen así, pero lo dan a entender, que incluso que a 1, 2 o 3 bancos quiebren más. Estamos dispuestos a apoyarlos con programas de ayuda y eso es la misma posición que debe tener, desde mi punto de vista experto, del padre del análisis superior, Banco de México. Que decide dentro de 8 días, de mañana en 8. De mañana en 8. Es más importante controlar la inflación, que en México no está disminuyendo, está trabada muy alto. Mañana hay cifras. Mañana hay cifras, está trabada muy alto. Y entonces es más importante, aunque se pare la economía, que tampoco te está creciendo, pero sí tenemos una inflación muy alta, porque la inflación le pega a todos, especialmente a los más pobres. Entonces la misión de un banco central debe ser acabar con la inflación. Entonces ahora sí, Ciro, estoy total y absolutamente convencido que cuando Jonathan Heath dice vamos a seguir espejo a Jonathan Heath, el subgobernador de Banco de México, vamos a seguir espejo a lo que haga la Fed. Ahora sí. No lo ha dicho, pero ahora si lo dijera tendría razón. Y estaría de acuerdo con él, lo cual es raro. Remátala, David. Hoy
Hoy la Secretaría de Hacienda anunció un programa que vale muchísimo la pena, de integración de mujeres al sistema financiero, pero no solo es bancarizarlas, sino tomar medidas en la ley para que las mujeres ocupen puestos de dirección en las empresas. Muy bien. Bueno, hacemos una pausa, vamos a regresar con, lo adelantábamos ayer, que los senadores, un grupo mayoritario de senadores del PRI, le querían cortar la cabeza a su coordinador, Miguel Ángel Osorio Chong. Pues lo consiguieron, aunque Osorio Chong se salió de la reunión y él dijo, yo así no sigo. Vamos a tener esa información en un momento, pero antes, Javier. Ciro, amigos, ni modo, es lo que hay. Mañana debuta Diego Coca como técnico de la selección contra Surinam. ¿Para qué sirve el juego? Voy a tratar de sacar un poquito de sustancia. Y los números de audiencia impresionantes para el béisbol en México, regresamos con eso. Lo que adelantamos anoche se concretó hoy. Hoy 12 de los 13 senadores del PRI tuvieron una reunión, la mayoría de ellos con la clara intención de cortarle la cabeza a Miguel Ángel Osorio Chong, de destituirlo como coordinador del grupo. Antes de que terminara la reunión, Osorio Chong se levantó, se fue y anunció a los medios que él era quien tomaba la decisión de dejar de ser el coordinador de los senadores del PRI. Dije, esto es ilegal, esta asamblea es ilegal, pero yo aferrarme a un espacio en el que pues hay un dirigente que está herido, que quiere revancha, pues no voy a permitir entrar en ese proceso. Hoy les he dejado la coordinación para sus pretensiones, pero antes de irme les dije, con el respeto debido, que qué pena me daba que se hubieran prestado a las artimañas de Alejandro Moreno. La acusación de Osorio Chong a Alejandro Moreno es frontal. Lo acusa de haber orquestado su destitución junto con el senador Manuel Añorbe, quien, por cierto, hace unos minutos salió de la reunión e informó que sus compañeros senadores lo habían elegido como el nuevo coordinador. Osorio Chong dijo que no va a renunciar a su militancia priista, que va a seguir con una serie de acciones legales contra Alejandro Moreno sobre su futuro en el Senado. Osorio Chong dijo que por el momento será senador independiente y en los próximos días decidirá su futuro. Aseguró que no ha tenido acercamientos ni con Movimiento Ciudadano ni con otro grupo. Con la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, el PRI se queda por el momento con 12 senadores. En fin. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.